¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario, el momento que me estén viendo. Este programa se llama Amasando la Palabra, llega gracias a la cortesía, a la misericordia, al amor entrañable del Padre nuestro que está en los cielos. Ese Padre que dio vida a todo ser humano, a toda persona, a todo hombre y mujer de esta tierra. No importa qué religión sea, no importa de qué dogma sea, no importa que sea ateo, agnóstico, no sea delincuente político, algunos piensan que los políticos son lo peor, así sea lo que sea, el único ser sobre el universo que ha podido dar vida al hombre es Dios, el Padre que está en los cielos. Ok, continuando con la saga de Mateo, vamos a continuar, hoy día nos corresponde Mateo, Mateo, a ver, ahí, Mateo 14, 14, 22. Mateo 14, 22. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema anterior. El tema anterior era Mateo 14, desde el 13. Oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús se apartaba a un lugar desierto, ¿no? A un lugar desierto y apartado. ¿Por qué Jesús hizo eso? Se enteró de que Juan el Bautista, su primo, ¿no? El profeta Juan el Bautista, había muerto ya, ¿no? Había muerto, Herodes lo había matado, había mandado a cortar su cabeza. Entonces, esto a Jesús lo llevó a un lugar desierto y vacío. ¿Qué hacía en los lugares desiertos y vacíos Jesús? Lo que siempre acostumbraba a hacer. Cuando ustedes oren, oren así: Padre. Iba a encontrarse con su Padre. Iba a encontrarse, a tener un tiempo con su Padre. Y eso nos enseña Jesús. Que en algún momento que algo sucede en nuestras vidas, que algo fuerte sucede, ¿no? Capaz la partida de un ser querido, ¿no? Refugiémonos en los brazos de Él. Refugiémonos en la presencia de Él. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y Él va a confirmar y va a ayudar y va a consolar, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es el consolador. Refugiémonos en Él, busquemos ese tiempo con Él. ¿Y por qué a solas? Porque somos seres sensoriales, ¿no? A través de los sentidos nos manifestamos, el cerebro se manifiesta con el mundo exterior, o el corazón, como lo quieran llamar, el cerebro, el corazón, se manifiesta con el mundo exterior a través de ¿qué? De los sentidos. Eso desde muy pequeños lo hemos hecho. Entonces, cerrar esas puertas para que solamente estemos en nuestro corazón meditando es muy complejo, ¿no? Por eso hay que buscar un lugar a solas, un lugar apacible, capaz la noche, la madrugada, ¿no? Capaz un desierto, como hizo Jesús. ¿Por qué no? Pero si no queda un desierto cerca a nuestra casa, ¿no? Preferible esperar la noche, ¿no? Para tener esa cita con Dios. Ahora, Jesús vio la cantidad de gente, la multitud cuando salió de ahí, vio una gran cantidad de gente que lo había seguido, ¿no? Entonces, capaz querían oír lo que quería Jesús decir sobre la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Porque era considerado como un profeta dentro del pueblo. Era considerado un profeta, un hombre de Dios, a carta cabal, ¿no? El pueblo lo reconocía, Herodes lo reconocía, le tenía hasta temor de que la gente se levantase, ¿no? Pero esta vez por la presión, es decir, de que había dado su palabra, ¿no? ¿No? A esta muchacha, por esa presión y porque la gente estaba ahí alrededor, sus generales,
invitados, ¿no? Cuando hizo una fiesta, ¿no? Hay invitados importantes, embajadores, representantes del emperador, muchos otros invitados, gente importante, para no quedar mal, para no quedar en ridículo, ¿no? Para que vean que él es, cuando dice algo, él lo cumple. Entonces, hizo y fue y mandó a que trajeran la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Y la gente viendo esto, capaz se movió a Jesús. Se movió a Jesús. Voy a ver qué cosa dice Jesús con respecto a la muerte de Juan el Bautista. Pero él se fue y se apartó a orar a un lugar desierto. Y la gente lo siguió. Al escuchar que se iba a un lugar desierto, la gente lo siguió a Jesús, ¿no? Algunos pensarían, Jesús está huyendo. Jesús está huyendo de Herodes, ¿no? Porque se ha matado a su primo, que es un profeta reconocido, ¿no? ¿Qué va a pasar con Jesús? Que Jesús hace milagros, señales, prodigios. ¿Qué va a pasar con Jesús? Entonces, algunos pensarían que huía, otros pensarían que se está reuniendo con su ejército, ¿no? Va a juntar a la gente, va a juntar a la gente a levantarse en armas, ¿no? Porque no puede ser posible que haya matado a uno de los nuestros de esa manera, decapitado, como si fuera una bestia, como si hubiera cometido algún delito, ¿no? Entonces, la gente lo siguió a Jesús. Luego en Juan 14:22 dice, cuando Jesús sana a la gente, le da de comer, ¿no? Sana a la gente, primero sana y después la gente no se quería ir, después multiplica los panes y los peces. Entonces todos se saciaron y fueron como 5,000 los hombres, sin contar las mujeres y los niños. En Juan 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, entonces él fue y les dijo que vayan a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús era un estratega, ¿no? Mandó primero a sus discípulos subir a la barca y ir delante de él, ¿no? Entre tanto él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Entonces despedía a la multitud, subió al monte. Nuevamente, como dice Mateo 6:6, tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre. Y él buscaba esos lugares, el monte, lugares desiertos, ¿no? Buscaba, ay, perdón, esto me está fastidiando. Ya. Buscaba al monte, lugares desiertos. ¿Para qué? Para eh, estar a solas. Como le digo, es decir, es bien difícil cerrar las puertas del oído, de los ojos, del sentido corporal, de las cosas que uno escucha, porque inmediatamente uno escucha algo, una bulla, una palabra, algo y la mente comienza a generar ideas, pensamientos y te distrae, ¿no? Te distrae y él quería concentrarse plenamente en hablar con Dios, ¿no? Entonces, por eso él buscaba esos tiempos, esas montañas, ese huerto de Getsemaní, ¿no? Por eso él buscaba esos momentos a solas, esos momentos de meditación con el Padre, ¿no? De estar con el Padre. En el número 14:25 dice más, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche. Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que eh, los discípulos estaban de noche navegando, ¿no? De noche les agarró en la noche la navegación. Y a la cuarta vigilia, ¿no? Jesús aparece.
dile a tu mamá, por favor, que. Entonces, a la cuarta vigilia, dice que Jesús vino de noche. No es una bomba, señores, es simplemente una alarma. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, era totalmente de noche. Las embarcaciones no tenían ahora como nosotros, las embarcaciones actuales, ¿no? Es decir, focos, no tenían potentes, ¿cómo se llama? Reflectores, ¿no? Que podían señalar sobre el mar. Las noches y más, si había capaz, ¿cómo se llama? Tormenta, las nubes estarían tapando la luna, que era el único, el único foco, ¿no? Que contemplaríamos, ¿no? En las noches, que nos podía por lo menos vislumbrar algo. Entonces podemos ver ahí, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, como era de noche, por más buena vista que tenían, capaz veían una silueta, algo, ¿no? A lo lejos, o capaz más cerca de lo que pensamos, pero la cosa es que no podían distinguir si era Jesús o si era, ¿no? Ellos pensaban que era un fantasma, porque ¿qué va, qué va a venir por en medio del mar a esa hora, ¿no? Si no fuera una embarcación, si no es una embarcación, porque se vería si fuera una embarcación, en esa época no había lanchas, no había botes, no había tablas de surf, ¿no? Y Jesús vino caminando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Es decir, hombres pescadores, capaz, ¿cómo se llama? Nicodemo, capaz, digo, ¿no? Andrés, ¿no? Juan, eh, eh, el recaudador de impuestos. Capaz ellos no estaban acostumbrados a estar en alta mar, ¿no? Y dice que dieron voces de miedo, ¿no? Es decir, los hombres cuando dan voces de miedo, dan voces de miedo. Capaz se les aflautó la voz, ¿no? Se les agudizó el timbre de la voz, ¿no? Un fantasma, un espíritu, la llorona, ¿no? Algunos le dicen la llorona, ¿no? O la muerte viene, ¿no? Entonces, en esa época también se creían en espíritus, en cosas así, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, y si no se desanimen, ¿no? Se habían desanimado, es decir, y acá ya llegó la llorona, ya llegó la muerte, ¿entiendes? Ya llegó la muerte, ya fuimos, ya nos agarró en alta mar. No pensábamos que la muerte era así, viene por nosotros, el ángel de la muerte. Entonces, cuando alguien se desanima, tiene eso, ¿no? Se dice, ya llegó mi hora. Entonces, viendo eso, Jesús les dijo, ¿no? Tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿No? Entonces, en el número 14:28 de Mateo dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, si eres tú, le dice, ¿no? Porque, es decir, escuchaban a ciencia cierta su voz, dice, ¿no? El mar azotado por las olas. En el número 14:24 nos da una referencia sobre cuál era la situación climática del ambiente, ¿no? En Mateo 14:24 dice, y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Era qué? Había azotada por las olas, ¿no? Cuando hay viento fuerte, hay marea fuerte, ¿no? Entonces, eran azotados por las olas, estaban ahí luchando contra la corriente en contra, ellos querían ir para allá y la corriente los quería llevar en sentido contrario, tenían que bajar las velas, tenían que hacer muchas cosas, muchas maniobras, ¿no?
como vemos muchas veces en las películas, ¿no? Ya, tropa, a favor, echen, bajen las velas, oh, comienzan a gritar, y me imagino que Simón Pedro era el que decía, dirigía todo eso, ¿no? Ya, tú, publicano, recaudador de impuestos, bota el agua, se está llenando de agua. Entonces comenzaron todos ¿cómo se llama? A persistir, a luchar, ¿no? Y después que de pronto vean una silueta dirán, ¿no? La muerte, ¿no? Ya vino la muerte a recogernos, ya. Porque la gente tiene conceptos de la muerte, muchas veces hay, ¿cómo se llama? Creencias urbanas, ¿no? Nadie sabe cómo va a llegar la muerte. Todos nos imaginamos, ¿no? Que enferma, ya, perfecto, pero cuando te llega, es decir, ¿cómo es? ¿La ves? El ángel de la muerte, ¿no? Y en la cultura judía había el ángel de la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mató a los primogénitos, ¿no? Entonces, eso mismo. Es decir, ellos al ver esa silueta decían, no, ya nos llegó la hora, pues ya fuimos, ya. De acá ya no salimos vivos. Entonces, ese mismo sentir, Jesús le dice, tengan ánimo, se habían desanimado totalmente, ya sabían, ya, es decir, estaban luchando, de pronto tus fuerzas físicas, psicológicas se desgastan. Al perder las fuerzas físicas, tus fuerzas psicológicas, tu mente comienza comienzas a escuchar diciendo, no, oye, ya parece que no salimos de esta, ¿no? Algunos ya estarían gritando, ¿no? Diciendo, uff, ya no salimos de esta, ya. Pedro Ciego, que conocía el mar, decía, no, vamos a seguir adelante, no, esta es cosa, y le daba ánimo, seguro, porque el más experimentado era Pedro, ¿no? Ya si Pedro ya se desanimaba, ya se acabó todo, ¿no? Cuando el piloto de avión dice, ya, este avión se cae, ya, se acabó todo. Entonces, Pedro, que era el más centrado, el hombre que había vivido muchas experiencias en alta mar, ¿no? Por eso es que él le dice a Jesús, tiene ese atrevimiento o tiene esa osadía de decirle, si eres tú, es decir, manda que camine sobre el mar. Un poco de fantasía, un poco de que, bueno, ya perdimos todo, ya qué más me da, si es Jesús, ya caminaré. Es decir, entre ahogarme acá y caminar y ahogarme es lo mismo, es decir, me voy a ahogar de todas maneras, porque ya estaba la situación bastante dura, ¿no? Para que Pedro de alguna manera reaccione así, la situación estaba bastante compleja, ¿no? Entre morir con ellos, estos que gritan, que le salió sus 5 minutos, entre gritos y alaridos por ver un fantasma, ¿no? Le salió, entre morir acá, entre gritos temerosos y ruidosos, prefiero creer esa voz que si es Jesús voy a caminar, o algo así, ¿no? Daba a entender eso. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro comenzó a pisar y dijo, oye, no me hundo. Oye, no me hundo. No me hundo. Entonces, si es Jesús, si es Jesús, pero ¿por qué no se sostuvo? Es decir, porque si yo piso uno, piso dos, es decir, digo, ¡wow! ¿No? Comienzas a correr hacia Jesús. Si es Jesús, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hizo flequear su corazón, dudar en su corazón? ¿Qué es lo que le hizo eso? Dice, ¿no? Pero él al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él al ver, ¿qué? El fuerte viento, ¿no? Al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Había un viento fuerte, un viento, algo que un pescador le tenga miedo a los vientos, quiere decir que era realmente vientos violentos, vientos muy fuertes, huracanados, ¿no? ¿Qué categoría sería? Pero es decir, para que un pescador entre a ese estado de temor, tuvo que haber sido algo bastante fuerte, algo que nunca más ha visto en su vida, ¿no? Y dice que al ver los vientos,
que tuvo miedo y que comenzó a hundirse. La única persona que pudo haber narrado esto era Pedro. Capaz lo contó, les dijo, ¿no? Cómo había sido la situación. Estaba caminando, escuché que era Jesús, esa silueta al fondo, ¿no? Entre vientos, ¿cómo se llama? El agua que se azota y que forma partículas de agua como neblina, ¿no? El agua, es decir, el viento trae lluvia, ¿no? Entonces era difícil visualizar si era Jesús, es decir, ver la silueta de Jesús. Capaz de escuchar su voz, escuchó su voz, ¿no? Entre todo ese ruido, y por eso preguntó a esa silueta, le dijo, ¿no? Si eres tú, manda, ¿no? A que venga, ¿no? Porque la primera voz que escuchó no lo reconocieron, con tanto ruido, con tanto viento, con tanta el sonido de la lluvia. Comienza. Y ese ruido multiplícalo por 200, por 300. ¿Entienden? Entonces, todo eso, es decir, es muy difícil identificar una voz, ¿no? Pero sí, si es Dios, Pedro en su imaginación, en su razonamiento, decía, no, si es Dios, voy a caminar. Por favor, alguien que me ayude con la harina, se me acabó. Entonces, si es Dios, voy a caminar en su conocimiento, ¿no? Pero él mismo cuenta, él mismo debe ser, porque otra persona no va a contar que tuvo miedo. Él agarró y dice que comenzó a ver el viento, ¿no? Y tuvo miedo. Pero al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Que un pescador diga eso en alta mar era porque era terrible las olas. Un hombre que sabía nadar, un hombre experto en natación, bajo esas condiciones es difícil que sobreviva. Es muy difícil, muy complejo. Las olas comienzan a tirarlo de un lado a otro, lo comienzan a sumergir, trata de flotar, sigue luchando. Es decir, su condición física y su condición psicológica de Pedro ya había llegado al límite. Este hombre se alimentaba a base de pescado, a base de hierro. Era un hombre fuerte, como dijo cuando sacó 163 pescados en la red, jaló desde hasta la orilla. Era un hombre fuerte. No era simplemente, era alguien que se había alimentado desde muy pequeño de pescados, hijo de pescador, ¿no? Mismo Popeye el marino. Entonces, capaz con el cuerpo de Bruto, ¿no? No necesitaba de espinacas. Entonces, ahí podemos visualizar y podemos ver que Jesucristo dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hombre qué? De poca fe. De poca fe. ¿Por qué dudaste? Entonces, fue la duda. ¿Y a qué se refirió la duda? Es que, ¿no? Miró miró los vientos. Jesús le dijo que el dudar significa que mirar los vientos. Tú puedes estar mirando las circunstancias a tu alrededor, tú puedes estar mirando los tiempos difíciles, ¿no? Y no hay que mirar eso tanto, no hay que prestarle la atención, hay que prestarle la atención a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Si eres el Hijo de Dios, dice, no, Jesús dice, ¿no? El Pedro le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda a que camines que vayas a ti, ¿no?
Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y eso es Mateo 6:6. Mateo 6:6 es andar sobre las aguas. Mateo 6:6 es entrar al secreto y mirarlo a Él, estar con Él, ser visto por Él, dejar todo afuera, tus problemas, tus circunstancias adversas, simplemente entrar para estar con Él, para conocerlo a Él, solamente para eso. Ese es Mateo 6:6. Mateo 6:6 es pasar tiempo, así no lo vea, así no lo oiga, así no lo escuche. En Mateo 6:6 dice que tu Padre está. Entonces, esa es pasar tiempo con Él. Y Jesús dice, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Jesús hoy te llama, hoy te dice que camines sobre esas mismas aguas. A pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que está a tu alrededor, no temas. Jesús está ahí en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entre tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá. Ora a tu papá. ¿Y qué hombre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Y si le pide carne le va a dar una serpiente. Si los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más Dios dará de qué? De su Espíritu Santo a todo aquel que le pide. Entonces, no se puede, no se puede eh, sostener la fe si no cerramos todas las puertas a nuestro corazón y solamente permitimos estar con Él, con Dios, para conocerlo, para, para estar con nuestro papá. Y tu Padre que está, tu Padre está. No dice que posiblemente esté, quién sabe, capaz si va a aparecer. No, dice que tu Padre está. Seas de la religión que seas, seas de la cultura que seas, seas del género que seas, el único que te dio la vida a ti desde el vientre de tu madre es el Padre nuestro que está en los cielos. Tú dirás, ¿y será Jesús? ¿Será Jesús el Hijo de Dios? ¿Será? 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 Jesús te dice en Mateo 6:6, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Quieres conocerlo realmente a Él? ¿Quieres conocer a Dios si existe? ¿Quieres conocer realmente si Él te creó? Entra, créele a Jesucristo. Entra, esa es la fe que tenemos que tener. En medio de la noche, con cosas difíciles, problemas, circunstancias adversas, con pensamientos que nos han dicho, no, el ateísmo, el agnosticismo dice, no, que Dios no existe y que por esto, y que la ciencia dice, y que esto, que el otro, que lo... Pruébalo. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú, Jesús? ¿Eres tú, Señor? Dime, mándame a que camine. Entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora. ¿Eres capaz de hacer eso en secreto? ¿Quién lo va a saber? Si tú lo haces hoy, ¿quién lo va a saber? Dime, ¿quién lo va a saber? Solamente Dios y tú. Y tu Padre que está en lo secreto. Para Él no hay nada oculto, no hay nada secreto. Pero si tú lo haces, ¿quién lo va a saber? Absolutamente nadie. Ningún otro ser humano lo va a saber. A menos que tú lo divulgues. Pero te recomiendo, como dice Jesús, no divulgarlo. No lo divulgues. Cuando lo hagas, no lo divulgues. No se lo digas a nadie. Como dice Jaime Bailey. No se lo digas a nadie. Eso mismo dijo Jesús. No se lo digas a nadie. Es en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Esa es la recompensa de Dios. Es que Dios se va a manifestar a ti.
y no te va a quedar dudas de que fue Dios. Esa es la fe de la Biblia. No está sustentada en que yo leo las escrituras y digo sí, no. La fe en la Biblia está sustentada en que tienes un encuentro con Él y no te queda dudas de que es tu Salvador. No te quedas dudas que extendió su mano y te sacó. No te va a quedar absolutamente dudas. No vas a creer que fue casualidad, fue circunstancia de la vida, fueron los cosmos que se alinearon, los planetas se alinearon para que yo tuviera. No, cuando suceda, no te va a quedar dudas de que es la recompensa de parte de Él. Créele a Él, a Jesucristo. Él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pudo haber pasado esto hace 2000 años, pero como su palabra no pasa, no se vence, no caduca, verás la recompensa. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Esa fe, ese encuentro con Él va a mover montañas en tu vida. Buscate el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y el reino de Dios y su justicia no son 4 paredes, no es un ejército de ángeles, no. El reino de Dios y su justicia solamente existe porque el Padre nuestro que está en los cielos existe. Algunos dicen, ¿no? ¿Existirá Dios? Ahí está Mateo 6:6. Y te aseguro que la recompensa tú la vas a experimentar. Es la única manera que los apóstoles y los discípulos tuvieron esa recompensa. Nunca más volvieron a negar a Jesús. Nunca más volvieron a darle espalda a Jesús. Nunca más volvieron a desconfiar de Jesús. A tener esa recompensa de parte de Dios. Y al momento Jesús extendió la mano, salió de la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, esa es la enseñanza de Cristo. Ese es caminar sobre las aguas, creerle en las cosas que Él manda, creerle en las cosas que Él dice y mirarlo a Él para poder ejecutarlas. Cuando vas a tu cuarto y cierras la puerta, vas en el nombre de Jesucristo. No vas en el nombre de un sacerdote, de un párroco, de un pastor. Vas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y su palabra se cumple sí o sí. Ok, hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y detenidamente. Es como amasar, ¿no? Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Entonces, démosle gracias porque Dios nos ha dado las fuerzas y es como amasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, dándolo vuelta y otra vez. Ese es amasar la palabra, meditar en las cosas de Él, es estar con Él. Muchas gracias, tengan todos muy buenos y geniales días. Nos vemos, hasta pronto y hoy en la noche, a partir de 10 a 11, todos los días cita con Dios. La cita más importante del día, la cita más importante de la semana, del mes, del año, la cita más importante de tu vida y la cita más importante con el personaje más importante del universo es la cita con Dios, Mateo 6:6. Es un calentamiento, es buscar argumento, sustento, es buscar esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
para entrar a esa cita. ¿Cuál es el protocolo que da Jesús? Antes y después. ¿Cómo debemos entrar? ¿Qué es lo que permite y lo que no permite decir? Jesús lo explica todo. Y hoy en la noche, cita con Dios, ahí estaremos. Tus interrogantes, tus dudas, tus funciones, ahí estaremos para, en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, poder entender y comprender las Escrituras. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días o buenas tardes. Hasta pronto.